Tae-eun fue adoptado en un instante caótico, pero encontró refugio en el niño que le tomó la mano, hasta que ese mismo niño, ya hombre, menciona casarse y algo dentro del mayor se quiebra. El celo llega sin piedad y, al enfrentarlo juntos, surge un secreto enterrado por años que cambia su relación para siempre. Tae-eun era un adolescente que vivía en un orfanato. Un día se supo que iría un adoptante que organizó una fiesta, por lo que los demás niños estaban alborotados y había camarógrafos por todas partes. Mientras tanto, el castaño se quedó fuera quitando la nieve acumulada, también para que los más pequeños pudieran comer su parte de comida ese día. Cuando estaba distraído viendo la nieve, un niño muy bien vestido llegó por detrás agarrándolo de la ropa. El mayor pensó que era un niño nuevo y creyó que debía estar asustado, así que lo abrazó y lo tomó en sus brazos. El pequeño se sorprendió, pero luego le preguntó por qué no estaba comiendo las galletas que él trajo. Entonces, el castaño se dio cuenta de que ese debía ser el hijo de la adoptante que iría ese día. Avergonzado, lo bajó de su falda y le explicó que, por ser mayor, no necesitaba comer galletas y prefería dejarlas para los más pequeños, ya que no tenía hambre. El menor no le creyó y le dijo que se le notaban los huesos, pero justo llegaron voces llamando al niño. 2 guardias lo vieron y le dijeron que no podía estar solo por ahí, y Tae-eun se inclinó disculpándose ante ellos. Al ver esto, el niño lo tomó de la mano y lo arrastró hasta donde se encontraba su padre. Una vez frente a él, señaló al castaño y dijo que quería llevarse a ese. Sin siquiera mostrar interés, el señor Kwon, padre del niño, aceptó diciendo que entraran al auto, y se escucharon flashes de cámaras por todos lados. Todo ocurrió tan rápido que Tae-eun no pudo procesar lo que había sucedido y ni siquiera pudo pedir ir a empacar sus cosas. Rodeado de un ambiente desconocido, solo podía apoyarse en ese niño, y por alguna razón, el calor de su mano lo reconfortó enormemente. Desde ese día vive con su hermano menor, Tae-ho, quien en el presente es un hombre mucho más corpulento y alto que el castaño. Hoy, el pelinegro ha llegado más tarde de lo normal a casa, y Su-hyun se sienta en sus piernas con familiaridad mientras charlan, hasta que el más alto le pregunta qué piensa sobre la idea de que busque con quién casarse. El castaño se siente decepcionado por alguna razón y solo le dice que haga lo que quiera, mientras se retira a su habitación diciendo que se encuentra cansado, dejando preocupado al pelinegro. Cuando se encuentra solo, reflexionando sobre lo que mencionó el menor, piensa que lo abandonará y con ese pensamiento se duerme, pero despierta al rato con mucho calor y sintiéndose extraño, y pronto se da cuenta de que es su ciclo de celo. Tae-eun es un omega recesivo, por lo que su ciclo es irregular. Se manifestó poco después de ser adulto y su cuerpo se debilitó, haciendo que su hermano menor se preocupara a menudo. Supone que desde que el director Kwon ya no vive con ellos, se ha relajado demasiado y por eso olvidó su ciclo. Decide tomar supresores, pero primero se quita el pantalón mojado y mientras va en busca de otro, Tae-ho aparece detrás de él. Le dice que como antes parecía molesto, se apresuró a terminar su trabajo e ir a verlo, pero apenas se acerca a él, entierra su cara en su cuello para olerlo, preguntándole si ha entrado en celo. El mayor responde que sí, pero el aroma del pelinegro lo está distrayendo. Es la primera vez que Tae-ho lo ve en celo, ya que siempre lo evitaba y se escondía, lo cual es entendible porque él es un alfa, pero la verdad es que el más bajo lo hacía porque, cuando el director Kwon se enteró de que se manifestó como un omega, decepcionado, le ordenó no darle problemas al más alto y dijo que cada vez que tuviera su celo, debía ir a la casa de huéspedes a esconderse sin que el menor lo supiera. Cuando el castaño le cuenta esto a su hermano, este lo abraza diciéndole que nunca sería una molestia para él, pero entonces las feromonas del más alto invaden bruscamente a Tae-eun, sintiendo por primera vez cómo la presencia de un alfa lo envuelve y su cuerpo reacciona instintivamente. Siente que está mal sentir todo esto por la persona con la que creció, pero se pregunta si no tiene permitido sentir aunque sea un poco de alivio. Entonces le pide ayuda y este le responde que haría cualquier cosa por él, mientras lo carga y lo lleva a la cama. El castaño le pide que esparza más feromonas sobre él y Tae-ho siente que va a perder la cabeza con el aroma del mayor, ya que este siempre es débil y sutil, pero aún así él nunca tuvo problemas para detectarlo. Pero ahora ese aroma es fuerte y lleno de deseo. Comienza a ayudarlo, pero pronto no aguanta más y quiere avanzar. El mayor se niega al principio, pero pronto cae ante las tiernas palabras del menor y le permite hacer lo que quiera.
Mientras lo hacen, el pelinegro le pregunta si ya ha hecho eso con alguien más, y el más bajo le dice que no, ya que para él el único en su mente siempre ha sido Taeho. Entonces este le confiesa que en realidad no tenía planeado casarse, solo quería saber qué pensaba Soo-hyun, y verlo irse con expresión decepcionada lo hizo tener esperanzas. El mayor le dice sinceramente que no le gusta la idea de que se case, y esto es suficiente para que Taeho decida no hacerlo, y le dice que le basta con que ellos puedan estar juntos para siempre. Continúan haciéndolo, besándose hasta que el más alto le confiesa que sabía que cada vez que el mayor tenía su celo, le robaba ropa antes de ir a esconderse. El castaño, avergonzado, dice que solamente necesitaba las feromonas de un alfa, y por eso lo hacía. Pero el más alto no le cree, ya que siempre percibió la forma en la que liberaba feromonas estando cerca de él, actuando como si le gustara, así que le pide que sea honesto. Pero Tae-eun se niega a decir la verdad por más que ya todo está a la vista. Entonces, inesperadamente, el menor le dice que lo ama con todo su corazón, sorprendiéndolo y dejándolo sin habla. Cuando terminan, vemos que cuando el mayor se manifestó como Omega y fue hospitalizado, este hirió a su hermano menor cuando lo vio por primera vez. Este explica que esa reacción es normal, ya que es la primera vez que huele las feromonas de un alfa dominante, y es natural que sienta miedo. Pronto el castaño comienza a llorar y se disculpa, pero no sabe que en realidad fue su hermano pequeño quien lo convirtió en Omega, derramando feromonas sobre él cada noche. Taeho, con expresión de suficiencia, lo abraza y lo contiene, sin intención de dejarlo ir nunca. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. Una mención especial a los miembros del canal: Nesili, Diana Pérez, Naivi Salva, Alexandra Itznira, Melanie Briana, Ricardo Cortés, Ariela Cruz, Esperanza Solorzano, Evelyn Orozco, Milagro Jimena, Ana Patricia, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, Aquito Cuen, Correo Nuevo, Dalia Liz, Kerfe Ramos, Jacqueline Cubillos, Francel Jiménez, Catalina Cádiz, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Heidi Ramírez, Valentina Trujillo, Pistacho, Diani Ruiz, Elda Díaz, Tayu Sim, Jackie Perú, Choba Viles, Fragon, Ana Victoria, Juanca, Benja 2012, Bunny 13, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez,